Discípulos del Señor, hermanos amados, que la paz de Jesucristo llene sus vidas, sus corazones en este bello día, miércoles de este año maravilloso que estamos viviendo, un año pero extremadamente terrible para el mundo, un año de problemas, de conflictos, de angustias, mas usted sabe, cuando tenemos al Señor nosotros tenemos paz y esa es la paz que nos va a acompañar hasta los días de la eternidad, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dirija y también prepare su mente para una amena conversación. Amado Padre, gracias por tu amor, tu bondad. Te ruego bendición tras bendición a cada uno de tus hijos, y si alguien no te conoce, Señor, que también pueda aprender algo y sea bendecido, Señor, por tu Espíritu a través de nuestra voz. Te damos toda honra, honor y gloria. Por Jesucristo lo hacemos. Amén. Muy bien. Vamos a hoy día a tratar algún tema, mire. Lo que vamos a tratar no tiene nada de controversial según las personas que lo escuchen, ¿ya? Porque queremos aclarar muchos conceptos, o hasta donde el Señor nos permita, conceptos erróneos que a veces son algunos problemas en la vida cristiana, ¿ya? Porque la palabra del Señor nos da tres ideas fundamentales acerca de la fe. La primera de ellas es la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia, en el aspecto teológico o bíblico o espiritual, es el correcto conocimiento de Dios y de las cosas de Dios y de su palabra, ¿ya? Luego tenemos la ortopatía. ¿Qué es la ortopatía? La ortopatía son los sentimientos correctos, porque Dios no se mueve a través de nuestras emociones, porque las emociones a veces están muy fundidas ya con el aspecto, digamos, hormonal, y de pronto empezamos a oír la voz del alma, y el alma no suele tener razón, ni el corazón nuestro, sino siempre encontraremos lo correcto en la palabra de Dios. Y de ahí que un cristiano maduro puede llegar y debiera tener los sentimientos correctos. Y cuando tenemos los sentimientos correctos, no nos va a turbar cualquier idea espiritual o filosófica de este mundo, sino vamos a entrar en lo que se llama la etapa de la madurez cristiana. Y como tercero tenemos la ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? Los hechos correctos, hacer lo que Dios le agrada, ¿ya? Y tenemos que poner mucho cuidado con esto, porque el mismo apóstol Pablo dice que hay personas que profesan conocer a Dios, es decir, proclaman que creen en Dios, que aman a Dios, pero con los hechos lo niegan. La palabra hechos o hacer u obrar es praxein en griego, que significa la práctica. De ahí viene la palabra praxis, práctica. Entonces es muy importante que tengamos el conocimiento de las cosas lo más correcto que podamos, lo más correcto. Con esto no quiero herir susceptibilidades, porque yo sé que hay personas que nos escuchan que pueden sentirse atacadas, aludidas, pero no es la idea. La idea es, como dice la palabra del Señor, si hay ministros de Dios, pastores, ancianos, dirigentes de iglesia, bueno, que lo tomen como una bendición de Dios, porque dice la palabra del Señor que debemos exhortarnos unos a otros. Yo escucho a muchas personas, escucho programas y también aprendo cosas de los demás. Entonces sucede que cuando escuchan algo de lo que nosotros enseñamos o mostramos, bíblicamente se molestan y aparecen frases como que se cree si ellos se creen santos. No. Yo ni ningún hijo de Dios se cree santo. Somos santos porque la palabra del Señor lo dice así. ¿Qué es lo que significa santo? Apartado. Y lo que estoy diciendo tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Buenas tardes, amados hermanos, paz del Eterno. Como mencionaba el pastor, nuestra intención no es nunca hacernos los que somos los expertos y dar cátedra de algo como en una posición de superioridad, sino más bien de tener esta búsqueda de la verdad de la forma más correcta, porque cuando tomamos todo muy a la ligera, con el tiempo, como dice la palabra, nos podemos ir deslizando y podemos caer en errores que pueden afectar a nuestra vida cristiana, podemos afectar a otros e incluso a veces afectar nuestra propia salvación por cosas que creemos que son errores, no son tan importantes y a las finales sí tienen importancia para nuestra vida cristiana. Una de las frases recurrentes que utilizan los hermanos hoy en día e incluso el mundo
Es decir, que la ciencia niega a Dios. Hemos escuchado a veces en canciones o en frases cuando dicen, yo creo en Dios aunque la ciencia lo niegue, y la ciencia jamás lo ha hecho. La ciencia ha ido afirmando lo que la Biblia dice. La evidencia científica nos ha llevado a afirmar hechos relatados en la Biblia. La ciencia responde el cómo y el por qué funcionan las cosas, no responde el propósito de estas. La ciencia no niega a Dios, el ateísmo niega a Dios. Cuando hablamos de cómo surgió la Tierra y el universo mismo, tenemos dos grandes posiciones, pero toda persona que razone de forma seria entiende que el universo tuvo un principio. Los ateos normalmente le llaman Big Bang, otros entienden que hubo un creador. La Biblia señala que Dios creó el universo. Para ambos casos hay un comienzo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En una entrevista publicada en el diario británico The Guardian en el año 2011, Stephen Hawking dijo, yo veo al cerebro como una computadora que deja de funcionar cuando sus componentes fallan. No hay cielo ni vida después de la muerte para las computadoras rotas. Ese es un cuento de hadas para la gente que le teme a la oscuridad. Esta es una declaración no científica. Es más bien una declaración de un ateo. Que un científico diga algo no quiere decir que esto sea verdad. Al ver un computador nadie cree que sea creado solo. Por lógica y evidencia se entiende que hay un creador que tomó los componentes y creó una máquina con capacidad de realizar una multitud de procesos. Nadie puede afirmar que de un segundo a otro se mezclaron solas cada pieza y en un instante apareció sin intervención de alguien un computador y a la misma vez fue mejorándose solo, adaptándose a la energía eléctrica, al internet y a sus diferentes tecnologías, etc. Nadie en su sano juicio al mirar la creación, incluido en ello el firmamento, los mares, animales, plantas, seres humanos, puede concluir que se haya realizado por el azar. El objetivo de la palabra de Dios es que conozcamos a ese creador, que es Dios, y que sin él estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia no explica cómo se creó el cielo y la tierra. Nos dice, eso sí, que hubo un principio, que el Eterno creó los cielos y la tierra y que Jesús estuvo desde el principio. Juan 20:31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales de las que habla Juan son hechos que fueron vistos por testigos oculares, personas que vieron presencialmente estas señales. No puede haber científicos serios que desechen y que indiquen que los evangelios son falsos con la gran cantidad de evidencias que existe hoy, que eso podría ser un tema para otra oportunidad. Si para Hawking creer en el cielo es un cuento de hadas para las personas que tienen miedo a la oscuridad, más bien el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que tienen miedo a la luz. La gente que escoge no creer en el Dios bíblico probablemente se niega a creer que después de esta vida, aquellos que no se arrepienten de sus maldades, es decir, de asesinar, de mentir, robar, etc., no pagarán por sus pecados. Salmos 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, o infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaac Newton y otros científicos a lo largo de la historia, al descubrir mediante sus investigaciones, no dicen que al hacer sus estudios comprueben que no se debe creer en Dios. Por el contrario, el mismo Newton más afirmaba y se maravillaba del Creador por su obra tan perfecta. Otros, como Hawking, toman otra ruta, pero que no tiene ni puede, con sus investigaciones, negar a Dios. Por cierto, Hawking falleció el año 2018 y ya sabe si la Biblia era cierta o un cuento de hadas. La gente está dispuesta a creer. Mire, hay dos tipos de personas: las personas que tienen una búsqueda propia, personal, y que no desechan ninguna fuente de información. El cristiano inteligente e inquieto busca en todas las fuentes, ¿ya? Porque hay muchos de los jóvenes o que ahora son grandes profesionales que mantienen su fe intacta, testifican del Señor, también leyeron o escucharon a muchos ateos. Pero ellos ya habían tomado una decisión o se enfrentaron a la decisión de seguir creyéndole a Dios
o ignorar las palabras de Dios. Y también hay una cantidad también que ha decidido darle la espalda al Señor. Por eso es preocupante que los cristianos, los hermanos creyentes que nos escuchan, realmente tengan una fe real, profunda, verdadera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se congrega, va a algún grupo, a alguna congregación por ahí, se congrega con una iglesia es el grupo de hermanos que están ahí, pero al salir de la puerta hacia afuera, como que se acobarda, ¿ya? Y hay muchos jovencitos y jovencitas cristianas que realmente siguen creyendo en Dios, en la palabra, pero se avergüenzan del Señor, ¿ya? Entonces, cuando se avergüenzan, cuando están en sus grupos de universidades, de institutos, hasta la educación media y creo que hasta la básica, cuando ven que alguien se ríe de la fe cristiana, ellos se amilanan. Es decir, como decimos en Chile, se chupan, ¿ya? Se amilanan, les da temor, le tienen temor a la vergüenza y obviamente que ahí aparece una enfermedad muy grande que se llama amor por sí mismo. Porque Jesús dijo, si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, debemos amar más al Señor que a nosotros mismos. Lo que sí debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿correcto? Entonces hay jóvenes, señoritas que visitan sus iglesias aún, pero que ante la gente niegan a Dios. Cuando un profesor ateo, porque la ciencia no es atea, hay científicos ateos, así como hay científicos que aman profundamente a Dios, y son muchos. Lo que pasa que el diablo, como dice la palabra del Señor, es el Dios de este mundo, toma los medios para que la mayor cantidad de profesores universitarios sean ateos, sean más bien de ideas, filosofías políticas muy oscuras, y por supuesto que ellos ridiculizan a los jóvenes cristianos, ya en la educación media, especialmente en la universidad, no falta el profesor o profesora que dice, ¿hay alguna persona aquí que crea en Dios? Solamente para ridiculizarle. Entonces, lamentablemente, usted puede conocer muchos jóvenes y señoritas cristianos que ante la sociedad niegan al Señor. Niegan al Señor, ¿por qué? Porque creen que todas las personas inteligentes sencillamente son ateas, ¿ya? Y tienen temor a la burla, pero también hay jóvenes cristianos y jovencitas cristianas que luchan, mantienen su fe, debaten con los profesores. Y por último, escuche esto, estamos en los tiempos en que la ONU, ya hay que aprovechar cuando este organismo nefasto, la ONU también pone leyes, por ejemplo, de discriminación, tienen que aprovechar la ley antidiscriminación. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dicho, yo exijo mi derecho a que no se predique, a que no hablen de Dios. Entonces el cristiano inteligente dice, bueno, yo exijo mi derecho a no escuchar ateísmo. Y yo exijo mi derecho a que no me hablen de Dios, y el cristiano exijo mi derecho a libertad de expresión. Entonces por ahí va el asunto. Hay muchos científicos cristianos, hermanos tuyos que están inscritos en el libro de la vida, y muchos al contrario del señor Stephen Hawking, que yo creo que conoció al Dios de la Biblia, pero lo conoce desde una perspectiva horrorosa, ¿ya? Eso es seguro, porque quien niega a Dios, dice el Señor, que también Él le negará. Así que ánimo jóvenes, ánimo a los niñitos, métanse en la palabra, tengan comunión con el Señor, porque hay muchos cristianos que ni la muerte los hace negar su fe ni las amenazas de muerte. Como alguien cantó en algún lugar, sin temor a los leones en la arena, ya, sin temor. La casta de los cristianos, esta raza, podríamos decir, raza espiritual de cristianos que no le temen a la muerte, que no le temen a nada. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Así que la verdadera ciencia, yo siempre he dicho esto, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia, y la ciencia verdadera, te acerca y te revela más la obra maravillosa, magnífica, esplendente de nuestro Dios. Otro error que se comete mucho
es cuando a las personas, yo he visto discusiones, gente del mundo o gente que no conoce la palabra, va y le dicen a un hermano que le hace alguna observación respecto a su fe: mira, hermana o hermano, tu caminar no es correcto por esto, y le señala. Y la persona, como es soberbia, orgullosa, en lugar de darle la razón y decir: tiene razón, hermano, le pido perdón a Dios y gracias por la observación que me hace, se empiezan a defender como felino de espaldas. ¿Ya? Un felino es muy peligroso. A mí me gusta mucho ver estos programas de la naturaleza que dan en la televisión por cable, y veo cuando se ataca un felino con otro. El felino dominante tiende a atacar por encima, pero el felino que se defiende se tira de espaldas, ya con el lomo hacia tierra, y con las 4 patas saca sus garras y se defiende, y es casi imposible a veces dañarle porque es más peligroso de espalda. Entonces hay hermanos que se defienden como gatitos de espalda, pero para acusar acusan como fiscales y se defienden como abogados. En lugar de pensar si lo que le están diciendo es correcto o no, ¿sí? Y es lo que nosotros no tememos, pero sí ponemos cuidado en que esta transmisión va a llegar a oídos de alguien que va a empezar a tomarnos distancia porque lo que decimos le parece tan mal. Pero mire lo que dice la palabra del Señor acá. Ya vimos uno de los errores, ¿cierto? Que hay muchos cristianos que cantan: aunque la ciencia te niegue, yo sigo creyendo, la ciencia nunca negará a Dios. Entonces ya lo expusimos en cortas palabras, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de otro error muy común en la boca de los hermanos, que referente, por ejemplo, a iglesia, ¿sí? Por ejemplo, uno va y le pregunta a alguien: oiga, busco tal dirección. Ah, la iglesia. Sí, dice uno: mire, allá hay una iglesia, yo le acompaño. Y se usa mucho el vocablo vamos a la iglesia, como si la iglesia estuviera apartada de nosotros. Y no, hay un error muy común y vamos a explicar el por qué se da. Llamarle iglesia en los locales de oración, y se les llama hasta templo, erróneamente, templo, ¿ya? Les voy a leer una palabra del Señor acá, que la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el error? Que es tan común, pero es tan común que llega a parecer herejía decir lo contrario. Y no es una herejía. Cuando nos hemos acostumbrado al error, la verdad nos parece herética, nos parece violenta. Es como estos tiempos de esta Snowflake Generation, es decir, la generación de los copitos de nieve, ¿ya? En que usted a un joven le dice algo y el joven se desarma, se deprime, lo agrede. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ciertas cosas que son verdad. Pero sin ser tan extremistas, hablaremos. Yo un día le dije a alguien: mira, esto no es la iglesia, este es el local de reunión. No, para mí es la iglesia, y siempre debe ser la iglesia, porque de chico me enseñaron mis padres, mi pastor, que era la iglesia. ¿Sabe usted que hasta el año 300 la iglesia del Señor, el grupo de hermanos que se había extendido por todo el mundo conocido en aquel cuarto siglo, ellos nunca le llamaron templo a un local, y menos le llamaban iglesia? Fue cuando Constantino decretó la libertad, y aquí todos los antiguos que ya estaban desviados y que estaban, contaminados por el paganismo circundante, empezaron a llamarle templo a los lugares donde se reunían. La historia nos cuenta, nos relata y nos aclara desde los tiempos de Constantino que se metió el error al cristianismo entre comillas, porque los primeros cristianos nunca le llamaron templo. Es más, llamarle templo a un lugar
que no fuera el templo judío que en el año 70 fue destruido por Tito, hijo del emperador Vespasiano, y que luego llegó a ser emperador, cuando destruyó Jerusalén y destruyeron el templo. Ahí quedó el templo, pero el templo ya no habitaba Dios ahí, porque ya existía el nuevo pacto. Ya Dios habitaba en las vidas, en los cuerpos de los hermanos. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un versículo bíblico, por ejemplo, ya que se lo doy inmediatamente. Lo encontramos en el capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6. Le voy a leer el contexto completo, ya, del versículo 15 del 20. Primera de Corintios 6, 15 al 20. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, aquí opera algo maravilloso. Que Dios, por supuesto, sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que al nacer el ser humano nace con cuerpo, alma y espíritu. Pero lo que el Señor nos aclara acá, que en lo espiritual hay algo muy profundo. Cuando el matrimonio se une y consume el matrimonio en la intimidad, ellos pasan a ser una sola carne. ¿Ya? Y aquí también dice que en el 16, que el que se une con una ramera, o sea, en sexo ilícito, pasa a ser una carne. Por eso que Dios prohíbe la relación sin un compromiso profundo en el matrimonio, y por supuesto que Dios aborrece por lo mismo las relaciones con el mismo sexo. Si ya hacer sexo con alguien que no es tu cónyuge ya es malo, imagínate hacerlo con alguien del mismo sexo. Pasas a ser una carne. Es terrible, es horroroso. Pero también esto tiene que ver una relación carne-espíritu, porque también dice que el que se une en el 17, se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, yo soy uno con el Señor Jesucristo y con mi esposa somos una sola carne y con el Señor soy un solo espíritu. Estamos unidos, ¿ya? Y mira la tremenda revelación que Pablo refrenda, porque la revelación vino de los tiempos de Jeremías, cuando dice en el 18: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, yo ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor. Bendito Él que nos ha perdonado, bendito Él que se une en un espíritu con nosotros. Por eso habla de que somos uno con Dios. Uno. Imagínate lo maravilloso que es ser un cristiano, un hijo de Dios. Entonces, cuando sacamos el templo y negamos que somos nosotros templo, o que somos, por supuesto, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor es de carne y hueso. No es de oro, no es de material sólido, ni de ladrillo, ni de charlata, ni de gangocho, ni de cartones, ni de piedra, ni de nada. La iglesia del Señor, el templo del Señor, es de carne. Y no todos los seres humanos, los que somos hijos de Dios, somos realmente templos del Señor, porque es un privilegio, es una prerrogativa de los hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya, entonces en el 20 acá en Corintios dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si saltamos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios.
porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Es decir, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y quiénes son? Nosotros. Por lo tanto, la religión, ¿qué hace? Por ejemplo, cuando usted va a reunirse, nunca diga voy a la iglesia. Tal vez debiera decir voy a congregarme con mi iglesia. ¿Dónde está ubicada tu iglesia? En todo el mundo. Pero nuestros hermanos están en todas partes. Solo nos reunimos como iglesia, pero no nos reunimos en la iglesia. Porque aquí dice bien claro, en el versículo 6, que la casa de Dios somos nosotros. Iglesia viene de un vocablo que significa eclesia, los que salieron fuera. Y el origen es exkaleo, es decir, los que salieron del mundo, no físicamente, sino que en el sistema espiritual y mental de este mundo. Entonces, siempre la iglesia seremos nosotros. Por otra parte, cuando hablamos de ir a asistir a la iglesia y llamarle así a un lugar, desde antiguo la misma escritura hablaba cuando Salomón en Primera de Reyes 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón había creado uno de los edificios más majestuosos que ha existido y representaba el lugar donde habitaba Dios, pero él mismo está consciente de que Dios es tan grande que no puede habitar en un lugar fabricado por manos humanas. Hechos 7:48 también dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, sigue afirmando que donde habitará no será en un lugar físico como un local de reuniones. Ese es el lugar donde los hijos de Dios, la iglesia, nos reunimos para realizar nuestras actividades, para escuchar de su palabra, para alabarle en conjunto, pero eso no es una iglesia. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el templo nuevamente lo reafirma que somos nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, como decía también el pastor anteriormente, esta iglesia que somos nosotros, donde habita Dios, debemos ser santos. El mismo Pablo, estando en Atenas, se enardecía su espíritu al ver la idolatría en la ciudad. Y dice en Hechos 17:24, hablándole a los mismos de la ciudad: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Al decir esto no estamos diciendo que un lugar donde nos reunimos sea algo de baja honra o que sea un lugar indigno. Por el contrario, si tenemos las posibilidades de tener un lugar donde reunirnos que sea bonito, bien hecho, de excelencia, maravilloso. Pero saber que la prioridad es el lugar donde habita Dios, su Espíritu Santo, que somos nosotros, esté adornado con todo lo que a Dios le agrada, porque ahí es donde habita Dios. Pero en ninguna manera estamos mirando en menos un lugar de reuniones, como la gente le llama iglesia o templo, de forma equivocada, sino que maravilloso que cada iglesia tenga un lugar bonito donde reunirse, pero entendiendo que donde habita Dios es en la vida de las personas. Sí, vamos a seguir reafirmando esto bíblicamente. Y por ejemplo acá en Romanos
les invitaría yo a que siempre tengan papel y lápiz. Romanos capítulo 16, ¿ya? Versículo 5. Pero vamos a leer del 1 al 5 para que completemos la idea, ¿ya? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, ¿ya? Diaconisa significa sierva, ¿ya? Que sirve, que voluntariamente nos hemos puesto al servicio del Señor, ¿ya? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella misma ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Usted ve que la iglesia estaba, es decir, se reúne, eso implica a la iglesia que está en la casa de ellos, ¿correcto? Entonces, la iglesia nunca Dios, escuche hermano, escuche, lo que pasa que, ¿por qué también, por ejemplo, un manual en una organización que yo estuve, tenía cómo bautizar, tenía bastante buena guía y también decía cómo dedicar un templo, solamente hay 2 templos, uno en el cielo y uno en la tierra, ¿ya? ¿Cuál es el templo del cielo? La habitación de Dios, el templo donde habita nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y el otro templo está en la tierra, también habita Dios, en nuestros cuerpos. Es decir, hay un templo hecho por la mano de Dios en el cielo y un templo hecho por la mano de Dios porque Dios nos creó como seres humanos. Entonces, eso es todo. No existe, es decir, iglesia ni templo de barro, ni de oro, ni de ningún material sólido. Porque está bien dicho que Dios prometió ya a Salomón. ¿Y por qué Dios entonces mandó a hacer un espacio, un tabernáculo o una habitación a Moisés? Porque ahí vendría la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque el tabernáculo terrenal no lo puede contener. Y es más, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Así que, hermano, no se avergüence y diga, la iglesia somos nosotros. Los santos somos nosotros. También tenemos otros versículos para acá. Colosenses 4, versículo 15. ¿Qué dice? Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Es decir, se reunían ahí en la casa de una persona que se llamaba Ninfas. Ninfa. Las ninfas, usted sabe lo que son espíritus de origen pagano, pero eran los nombres que tenían los hermanos gentiles. Hay nombres que son realmente, tienen significado bastante pagano, pero lo que importa es que la persona sea entregada al Señor, ¿correcto? Por ejemplo, yo conocí un hermano Aníbal, y el hermano Aníbal, él ignoraba que su nombre significaba adorador de Baal, y Baal es un dios diabólico contrario a Dios. Pero no vamos a andar tan pendientes de esas cosas, porque lo que importa es que la vida de cada hijo de Dios esté entregado a Dios. Tenemos otro versículo más que lo encontramos en 1 Corintios 16, 19. Aquí dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Como ve, ¿dónde se reunía la iglesia? Las personas, como tú, como yo, con otro tiempo, en otra raza, con otras banderas, con otro lenguaje, con otro dialecto, idioma, siempre los que hemos sido iglesia a través ya de casi 20 siglos, nos hemos reunido en algún lugar. Por eso que nunca hay que mirar en menos a los hermanos, porque hay un montón de comunidades que no tienen un lugar físico donde congregarse y se congregan en las casas de los hermanos, lo cual también honra a esa casa, porque así como se nombra a las personas que tenían iglesias funcionando en su casa, es decir, llegaban hermanos ahí
a estudiar la palabra del Señor, llegaban hermanos a conocer a Dios. Bueno, asimismo, de la misma manera, Dios les honra porque aparecen acá y tendrán un galardón también de parte de Dios, porque nadie que ponga su casa, que es el lugar íntimo, donde está el hogar, que llegue un montón de gente que alguna vez fuimos desconocidos y estemos ocupando un espacio ahí, estemos ocupando agua, respirando el aire de esa casa, también es hermoso, hermano, también es hermoso, ¿ya? Ahora también vamos a mirar el capítulo 28 de Hechos, que es la historia de la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver, mire, los últimos dos, el versículo 30 y 31. Dice, y Pablo, el gran apóstol, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y este libro no tiene amén porque no se cierra. La historia de la iglesia la seguimos escribiendo tú y yo. Así que nunca más, y esto enseña, es muy sano enseñar, ¿ya? Porque yo he hablado con dirigentes de iglesia y dicen, sí, ¿a qué hora nos vamos a ir a la iglesia? Y uno les dice, ¿dónde? No, la iglesia está ubicada en tal lugar, pero se refieren al local, al mal llamado templo, mal llamado iglesia. Yo honro a esos varones de Dios que logran reunir gente, que no tienen un lugar propio y que pagan un lugar, lo arreglan, lo dejan apto para la forma de culto que hoy día se hace mayoritariamente, porque ni siquiera el culto está regido por la palabra del Señor, solamente alabar a Dios, y donde llegan a aprender del Señor, a orar juntos, pero ellos pagan un lugar y lo honran. Pero ¿qué es más importante? ¿El local que arrendamos, la casa en que nos congregamos o la presencia de los hermanos? Obviamente que la presencia de los hermanos. Así que podemos hasta concluir que tú, varón, que tienes esposa, que tienes hijos, tu casa también, hay una iglesia que eres tú y tu familia. Paz del Señor en estas cosas. En esta ocasión hemos visto principalmente 2 errores o frases que se utilizan por costumbre muchas veces en las iglesias. Ya en las próximas ediciones de nuestro podcast podremos revisar otras, pero hoy creo que ha sido beneficioso el saber de que la ciencia no niega a Dios. El ateísmo, y como dice la Biblia, los necios niegan la existencia de Dios, y que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Somos los hijos de Dios, eso somos la iglesia, no un lugar donde nos podemos reunir, donde podemos ir al culto también, como se dice tradicionalmente, pero de que no podemos ir a la iglesia porque la iglesia somos nosotros. Muy bien, entonces un gran saludo, un abrazo, y esperamos ser de edificación y que la paz de Jesucristo llene a cada hijo de Dios que habita en esta tierra. Agradecemos todos sus comentarios abajo en la caja de comentarios de este video. También a los que nos escuchan este podcast en Spotify, y para los que no sepan también lo tienen ahí para que lo puedan escuchar cuando van o vuelven de su trabajo, cuando están en un lugar donde solamente puedan escuchar, ir conduciendo, por ejemplo, si está cocinando en este momento a alguien, si va de paseo, pueda escucharlo en la aplicación Spotify. Nos buscan como Cristianos Bíblicos y aparecerán los programas, el anterior y los subsiguientes. Agradecemos que pueden dejar su comentario, su like, y si no está suscrito, que también lo haga en nuestro canal de YouTube. Y los esperamos pronto para una nueva edición de este podcast. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Paz del Señor para todos, un abrazo.